La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para el tercer domingo del tiempo de la Epifanía. Quiero dar un cordial saludo a usted, mi hermano de la Iglesia Luterana Cristo. Es una bendición continuar teniendo ese compañerismo que hemos mantenido durante años alrededor de la palabra de Dios. También un cordial saludo a cada sembrador y grupo sembrador de la Academia Cristo. Y estamos orando por los estudiantes de la Academia Cristo para que juntos lleguemos a tener ese compañerismo dentro del Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional. Una bendición, un privilegio estar predicando el mensaje de salvación en este día, en el cual vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, versículos del 16 al 30. Así nos dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. El tema que hemos preparado con este evangelio: cómo el Espíritu Santo nos lleva en todo momento a hablar de Jesús. Hablar de Jesús en verdad no es fácil. El cristianismo está muy subvalorado porque muchos han llegado a la fe y han caído en la trampa de la perfección. En la Biblia leemos claramente que Dios quiere que seamos perfectos, como Él lo es. Pero muchos cristianos hoy en día han sentido que lograron esa perfección porque según ellos ya no pecan. Tenemos el ejemplo cuando ellos dicen que un niño no tiene pecado, y al afirmar ese pensamiento está también la filosofía que sostiene la idea que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Todos estos pensamientos y afirmaciones de personas que tienen la Biblia abierta y que cada día dicen que Jesús les dijo o que Dios les habló, solo buscan mostrar que son mejores que otros porque han alcanzado la perfección, creyendo que son modelos de vida para el mundo. Este es un motivo por el cual hablar de Jesús hoy en día es difícil.
porque las personas están prevenidas del cristianismo, que no les interesa escuchar más fraudes de personas que moralmente se sienten perfectas. Pero también hablar de Jesús es difícil para usted y para mí a causa de nuestro propio pecado. Las personas que saben que practicamos el cristianismo, que nos reunimos en un lugar y leemos la palabra de Dios, se burlan de nosotros a causa de nuestros pecados que no podemos ocultar. Nos han visto enojados, airados, nos han visto como nosotros hemos usado malas palabras, hemos peleado en casa con nuestro matrimonio y con los hijos y han visto cómo usted y yo nos hemos pasado de copas y hasta se han dado cuenta cómo hemos mirado la mujer o el hombre del prójimo con codicia. Cuando hablamos de Jesús, ellos solo se burlan de nosotros o sencillamente no nos quieren escuchar. Estamos en tiempos como los que vivió Jesús en Nazaret. Para él también fue difícil hablar de su nombre y su obra. En el contexto, podemos ver cómo Jesús, después de que fue tentado por el diablo en el desierto, empezó su ministerio público. Mostrarse al mundo como el Mesías, como el Cristo, como el ungido esperado. San Lucas nos dice en el versículo 14 y 15 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y eran glorificados por todos. La mayoría de personas que vivían en Galilea eran gentiles. Ellos escucharon a Jesús y muchos creyeron en él como el Cristo. Por esto Lucas dice que le glorificaron. Podemos ver que Jesús tuvo este acierto al empezar su ministerio en Galilea. Pero todo no fue color de rosas. Al llegar donde él había crecido, en Nazaret, todo fue diferente, porque después de leer dentro de la sinagoga el profeta Isaías afirmó: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y la actitud de sus paisanos fue contraria a los de Galilea. Estos querían asesinarle, tirarle por un peñasco porque se sintieron ofendidos cuando Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído y se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hablar de Jesús es difícil y hasta violento. El libro de Hechos de los Apóstoles está lleno de historias violentas hacia todo aquel que hablaba de Jesús. Usted y yo tal vez no hemos vivido una violencia física, pero sí hemos pasado por momentos difíciles al hablar de Jesús a otros. Una de las cosas que muchos no aceptan, hablando de cristianos, es la salvación por gracia. Toda la obra de Jesús, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte, fue suficiente para que nosotros seamos perdonados e ir al cielo. Pero cuando predicamos esto a personas que creen en la salvación por obras, nos rechazan inmediatamente. Dicen que usted y yo llevamos un cristianismo relajado y que no prestamos atención a las obras que Dios quiere que hagamos para ser salvos. Siempre el hombre quiere buscar y encontrar una buena excusa para mostrar que puede salvarse por sus propios méritos. Pues ellos sabemos cuál es el rechazo de muchos cuando hablamos de Jesús y su obra redentora, que es suficiente. Pero hemos pecado contra el tercer mandamiento porque en oportunidades nos hemos acobardado y hemos guardado silencio al no querer hablar de Jesús por miedo o por sentir pena en el rechazo. No nos gusta que nos rechacen y por eso guardamos silencio al no hablar de Jesús. Pero la raíz de no querer hablar de Jesús para evitar burlas está en nuestra confianza en el Padre en los cielos. Este es nuestro problema principal. Olvidamos estar por debajo de Dios como sus criaturas creadas y salvadas. Y decimos por nuestra propia conclusión que es más importante cuidar nuestro nombre que el de Dios, y es por eso que merecemos morir eternamente
en el infierno. Ahora, concentrémonos en la obra del Espíritu Santo hecha por nosotros. Lo primero que siempre hace es llevarnos a Jesús. Él no tuvo miedo de ser rechazado en su comunidad. Al contrario, por amor a usted y a mí, cumplió el primer y tercer mandamiento. Habló de su obra sin tapujos. Le dijo que él era el Mesías verdadero, que Jesús no era un Mesías guerrillero que vencería a Roma, sino que él vino a cumplir las palabras del profeta Isaías, como nos vino a liberar del diablo, el pecado y la muerte. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El pueblo de Israel, en los tiempos del profeta Isaías, había olvidado y se había alejado de su Creador. La idolatría los había llevado a dudar de Dios y es por esto que Isaías prometió que vendría el ungido del Señor a darles riqueza espiritual. Reparar el corazón idólatra, dando libertad a causa del pecado y vista no solamente al pueblo pecador del tiempo de Isaías, sino al hombre pecador de todos los tiempos. Nosotros hoy estamos escuchando que nuestra vida es el año agradable del Señor porque hemos sido perdonados en la vida perfecta de Jesús, quien predicó perfectamente su ministerio a sus paisanos. Pero es increíble cómo ese rechazo subió a un alto nivel de gobernantes religiosos de Israel y llevaron a Jesús ante Poncio Pilato con la acusación de que se estaba haciendo hijo de Dios. Ellos negaron esa verdad y convencieron al gobernador romano de crucificar a Jesús. Pero esta muerte de Jesús tuvo un propósito nunca alcanzado, el perdón de nuestros pecados. Por esto, vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 1, 21 y 22 muestra el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Ese es el poder del Evangelio, mis hermanos. Hoy, el Padre de los cielos, por la obra de Jesús, nos ve santos y sin mancha. Esta es la motivación para que vayamos a hablar de Jesús a otros. Así se burlen de usted y de mí. Así nos rechacen. Porque realmente no es el rechazo a nosotros, sino al mismo Dios. Porque vamos en su nombre y predicamos su palabra. Jesús enseñó a sus paisanos que Dios nunca para en llevar el mensaje. Si es rechazado en un lugar, va a otro. Así como pasó con el profeta Elías y Eliseo. Elías fue enviado para ayudarle a sobrevivir a una viuda no israelita de la severa hambre y aun cuando había muchas viudas que estaban sufriendo en las ciudades judías. Esto lo leemos en Primera de Reyes capítulo 17, versos del 7 al 24. Eliseo sanó el general gentil Naamán, aunque habían muchos leprosos en Israel. Segunda de Reyes capítulo 5, versos del 1 al 19 nos muestra esta otra historia. Dios va a todo el mundo con su palabra, pero se queda con aquellos que su corazón se ha quebrantado con la ley y vivificado con el evangelio. No perdamos la oportunidad de hablar de Jesús a otros, no solamente en predicación, sino también con el ejemplo de nuestras vidas. Santiago nos enseña en su carta lo importante de la fe acompañada por las obras. Mostramos en quién creemos cuando ayudamos a las personas en lo más importante, su incredulidad. Pero también mostramos amor al prójimo al ayudarle en sus necesidades materiales y comportándonos como cristianos renacidos, usando seriamente los mandamientos como guía en nuestras vidas. Eso también es hablar del amor de Dios. Por esto, usted y yo sigamos siendo los megáfonos de la palabra de Dios. Hablemos de Jesús, aunque estos tiempos sean difíciles, y mostremos cómo usted y yo, miserables pecadores, hemos sido perdonados y santificados únicamente por la obra perfecta de Jesús.
Hablemos esto sin miedo y sin temor, porque el Espíritu Santo es quien hace la obra en los corazones que aún no han vivido espiritualmente por el poder de su palabra. Que el Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas y nos hagan predicar el nombre de Jesús a todo aquel que ponga en nuestro camino. Amén. Aquellos que puedan ponerse de pie, los invito para que lo hagan. Es el momento de orar. Padre de amor, gracias infinitas te damos por bendecirnos con tu palabra en este día, por mostrarnos la gran bienaventurada bendición de poder predicar tu palabra. Reconocemos, Padre de amor, que sin ti nada somos. Por eso ponemos en tus manos a nuestra iglesia, para que sigamos fieles predicando la palabra de Dios. Bendice cada familia de nuestra congregación y especialmente oramos por nuestra hermana Socorro, por otra hermana de ella que ha estado enferma. También oramos por Yoli Vargas. Ponemos en tus manos a sus hijos, especialmente a su hijo Enrique. También oramos por Mariana, por nuestra hermana Nelly. Ayúdales a ellos en su edad adulta y de vejez y de enfermedades, que seas tú manteniéndolos en el camino de la fe. También oramos por la mamá de las hermanas Agudelo, el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, como también oramos por nuestra hermana Miriam Palacio, que pone en oración a su hermano Gonzalo. En tus manos están sus tiempos, que seas tu Señor actuando de acuerdo a tu voluntad. También queremos orar por todos nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos, para que les ayude y les fortalezcas. Padre de amor, gracias por el techo, la comida, el vestido. Ponemos en tus manos a nuestros países para que podamos seguir predicando el mensaje de salvación. Oramos por aquellos que son altivos, por aquellos que están en depresión, por aquellos que están en tristezas, para que el Espíritu Santo les ayude, les fortalezca en sus vidas. También ponemos en tus manos, Señor de los cielos, esta semana, que seas tú bendiciendo y glorificando en nuestras vidas tu nombre. Bendice a Academia Cristo, su ministerio, como nuestro ministerio del Sínodo de Iglesia Cristo Huerta Internacional, y sigamos creciendo juntos en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.